Es una prueba de este molde que tiene dos cavidades. Este molde lo podría llamar que es un molde para hacer moldes, y ahora verán por qué. Este molde lo vamos a colocar en esta placa calefactora que se encuentra a 200 grados centígrados y lo vamos a dejar durante 4 minutos. Observarán que este molde está robándole temperatura a la placa calefactora que se encontraba a 200 grados y se refleja en la disminución de temperatura. Este va a caer hasta 165 grados. Después de 165 grados, tanto la placa calefactora como el molde van a tener la misma temperatura y empezará a subir hasta 180 grados. Lo ideal es que se mantuviera en 180 grados, que es cuando el plastisol empieza a solidificarse. Pero por eso configuré el controlador de temperatura a 200 grados para que cuando bajara, no bajara muy por debajo de 180, sino a 165 y después volviera a subir. Vamos a esperar los 4 minutos, que es el tiempo que he calculado que es suficiente para que el plastisol se convierta en sólido y este pueda ser retirado en una sola pieza del molde. Una ventaja de utilizar plastisol es que es muy económico. Por ejemplo, 1 litro de plastisol como este tiene un costo de 200 pesos y te puede servir como para, por lo menos en este molde pueden salir alrededor de 7 a 10 moldes de cada litro. Estos estamos diciendo que cada molde te está saliendo en 20 pesos aproximadamente. En cambio, si utilizas una resina, normalmente la resina, en primer lugar, el costo del litro es muy caro. He visto que hay litros de 600 pesos. La resina, la desventaja es que según la calidad de la resina, te puede tardar de media hora hasta 24 horas en que se solidifique. En cambio, utilizar un plastisol y tener toda esta configuración eléctrica te ayuda a que en 4 minutos puedas tener 2 piezas, un molde listo para usarse en 4 minutos. Pero necesitas un controlador de temperatura, una placa calefactora y listo. Tú tendrías esta configuración y podrías calentar el molde a la temperatura deseada. Hay diferentes formas de hacerlo. He visto que utilizan hornos de hornear para subir la temperatura al molde a 180 grados, pero estos pueden tardarte hasta 10 minutos para que alcance la temperatura de 180 grados. En cambio, esta es instantáneo, entonces lo ideal sería una configuración eléctrica como la que en este momento estás observando para poder tú configurar las temperaturas y los tiempos deseados. Ya está terminando los 4 minutos, ya es hora de retirar el molde de la placa calefactora y esperar un rato.
En este momento lo que tú estás observando es que coloqué mi molde sobre unas placas de aluminio que se encuentran a temperatura ambiente. Entonces lo que estamos viendo aquí es que va a reducir o le va a robar la temperatura, las placas frías a la placa caliente. Vamos a darle 6 minutos, es decir que al minuto 10 vamos a retirar las piezas moldeadas. Este molde te sirve para hacer moldes. Hay veces que tú lo que requieres es realizar una pieza, pero para ello, para ser productivo, es decir, poder sacar varias piezas al mismo tiempo, lo ideal sería tener moldes. Si tú tuvieras un solo molde de aluminio y estuvieras utilizando resina, imagínate, cada 24 horas tendrías una pieza. En cambio, lo que estás viendo aquí es de que estamos teniendo una pieza de aluminio que no va a ser piezas de resina, sino va a ser piezas, más bien moldes de plastisol. Y estos moldes de plastisol, permíteme un momento. Estas piezas de plastisol, más bien estos moldes de plastisol te van a ayudar a hacer piezas de resina. Lo que aquí realicé fue solamente cambiar el molde a una placa más fría. Yo estoy esperando que dentro de 6 minutos, es decir, 4 minutos para calentar el molde y el plastisol se solidifique, y 6 minutos para enfriar la placa, y esta puede ser nuevamente llenada con plastisol y utilizada. Si observas, el controlador de temperatura ya está nuevamente en 200 grados. ¿Qué significa? Que nuestra placa calefactora ya está a 200 grados, lista para usarse nuevamente. Esa es la ventaja de tener unos controladores de temperatura, ya que puedes configurar la temperatura después de varias pruebas. Puedes controlar la temperatura y el tiempo, y con ello puedes decidir cuál es la mejor configuración tanto en temperatura como tiempo. Lo ideal cuando quieres hacer un experimento es controlar visualmente esas dos propiedades, temperatura y tiempo, ya que si lo haces en un horno de hornear, pues normalmente te dice que tiene una perilla que te dice a qué temperatura quieres que esté al interior, pero recuerda, esos hornos solamente te dicen que va a estar a 180 grados.
pero no te aseguran que durante todo ese tiempo ya va a estar caliente. El molde ya se puede tocar, está tibio y considero que ya podríamos quitar o retirar las piezas, los moldes de plastisol. Pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a darle 5 minutos más para que estén totalmente frías. Una desventaja de estos moldes es de que el plastisol, como cualquier otro plástico, se contrae cuando se enfría. Así que cuando realizas un diseño, o más bien cuando realizas el diseño del molde, es necesario contemplar esas contracciones. No estoy seguro qué tanto se puede contraer, pero yo considero que podríamos, a la hora de diseñar, podríamos tomar un porcentaje muy adecuado para procurar que las piezas que tú vayas a realizar en resina queden a las medidas que deseadas. ¿Qué quiero decir? Que por ejemplo, si tú me dices que una medida de tu pieza deseada, es decir, la pieza terminada, necesitan ser 5 centímetros, no, mentira, necesitan ser, no sé, 15 milímetros, podríamos hacer el diseño del molde, pero con 15 milímetros más un porcentaje de contracción, para que ese porcentaje de contracción, en lugar de que tengas 15 milímetros, pudieras hacer 15.2 milímetros. Y así cuando el molde se contrae, esos 15.2 milímetros se van a convertir en 15 milímetros. Ya nos faltan 3 minutos para poder retirar las piezas de plastisol del molde y podemos ver la calidad de la superficie. Después del tercer intento, más bien vamos a mostrarte cuál fue mi primer intento, el cual se me quemó porque lo dejé durante 10 minutos en la placa calefactora. Este fue mi primer intento. Si puedes observar, está quemado, está hinchado, está mal hecho. El interior debería de ser totalmente blanco y si observas, la superficie tiene burbujas. ¿Por qué? Porque el plastisol hirvió durante ese tiempo. ¿Es funcional? Sí, lo es funcional, pero la superficie no es lo suficiente buena para poder hacer piezas de resina. Ya solamente falta minuto y medio. Entonces esta fue mi primera prueba, pero tenía registrado cuánta temperatura había dejado en la placa calefactora y cuánto tiempo había quedado en esa placa calefactora. La temperatura fue 200 grados, eso es un hecho. Al colocar el molde, bajó a 165 y volvió a subir hasta 180. Como te repito, 180 grados es lo ideal para solidificar el plastisol. Pero después de haber hecho 3 pruebas más, me di cuenta que con 4 minutos era suficiente
para que el plastisol no hirviera y no generara burbujas. Es por eso que es muy útil estos controladores de temperatura. Entonces tendrías controlada la temperatura, tendrías controlado el tiempo y es cuestión de estar haciendo prueba y error. Y bueno, pues estamos listos para retirar las piezas de plastisol del molde. Si puedes observar, cuando el plastisol, cuando tienes aplicado el plastisol, se ve brilloso, pero cuando este se solidifica, se ve opaco. Esto significa que ya se solidificó. Lo tienes que ver contra la luz. Buscar el reflejo, como hace rato lo encontramos, no se alcanzaba a reflejar la luz. Mira, ahí listo. Entonces eso está listo. Y si observas que se contrajo muy poquito, se alcanza a ver una línea negra que es la contracción. Es mínimo, pero eso lo tienes que considerar cuando quieras hacer las piezas a la medida precisa. Entonces vamos a utilizar una aguja de caneva y vamos a retirar las piezas plásticas, las piezas de plastisol del molde. Esto vamos a encajar y con mucho cuidado vamos a levantar. La idea no es encajar tan adentro porque puedes llegar al molde y lastimarlo. Y dos, tienes que hacerlo con mucho cuidado porque en el momento que estás haciendo fuerza puedes soltar, aventar o empujar el molde de aluminio, el cual se te puede caer al piso y ocasionarte un daño al molde muy fuerte. Entonces tenemos la primera pieza, vamos a retirar la segunda para que observes las dos piezas terminales. Esta es la más complicada porque tienen los pernos ahí mismo, entonces no hay muchos chances de retirar, pero una vez que se levanta tantito, hacerlo con mucho cuidado es nuestro objetivo. Ya casi sales. Ahí está. Listo. Tenemos nuestras dos piezas fuera. Listo. Este es mi molde. Tiene unos pernos que nos ayudan a generar los orificios en el plastisol. Y estos orificios son los que nos ayudan a generar los pernos. Entonces está muy interesante, ¿no? El diseño. Yo hice esta placa de aluminio, este molde, utilicé mi fresadora de Haas, una BM3, donde puedo hacer moldes. Es una máquina CNC. Bueno, ya he mostrado esto. Te muestro que ya está el molde listo.
Y tenemos nuestras piezas. Aquí lo interesante está en encontrar la superficie. Mira, la superficie se ve muy bien. Ahí está. De hecho, si observas, esos hologramas son de la herramienta de corte del molde. Si observas, no tiene ningún escalón, pero sí tiene hologramas. Estos se les llaman hologramas. Está totalmente liso, pero se alcanzan a ver los hologramas de la herramienta de corte. Y esos hologramas lo copiaron el Plastisol, los copió el Plastisol. Entonces, la superficie está totalmente lisa, libre de burbujas, está muy bien. Al igual, mira, todos esos hologramas los copió del molde. Está excelente estos moldes. Entonces, ¿para qué sirven estos? Para insertarse en los orificios. ¿Y para qué quieres insertar en los orificios? Es para que cuando esté cerrado este molde de Plastisol, el filo coincida con su filo, con su contraparte, y no queden desplazados. Es decir, cuando tú hagas una pieza de resina, si no estuvieran alineados, vas a tener un desplazamiento. Entonces, de eso sirve. Vamos a unirlo. La idea es de que no lo aplastes hasta el fondo, que dejes 1 milímetro aproximadamente, para que todas las dos piezas se encuentren a la misma altura. Ya cuando está a 1 milímetro, ahora sí ya presionas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Empujar esta parte y esta para que entre completamente el perno de Plastisol, ¿verdad? Listo. Ya enfoque, no se alcanzaba a ver enfocado. Entonces ya tenemos nuestro molde para rellenarlo de resina. Me preguntarás por qué tiene 3 orificios. Bueno, este orificio va a ser para que salga, va a estar encapsulado una llave para cerradura. Entonces por ahí va a salir la llave. Y estos que se encuentran a un lado, se supone que son para que puedas inyectar la resina. Por ahí vas a poder meter la aguja. Tú vas a poder realizarle un corte minúsculo, quizás con un cúter, para que pueda entrar la aguja e inyectar la resina. Está muy bien diseñado las piezas. Si requieres ayuda en diseñar, me puedes contactar y podemos realizar tus moldes de resina. Ahora imagínate, este molde lo sacamos en 15 minutos, exagerado, y podría sacar 4 piezas de estas listas para usarse con resina en 1 hora.
En cambio, si tú tuvieras solamente este molde de aluminio y lo quisieras utilizar con resina, tendrías que esperar 23 horas para que pudieras desmoldar, es decir, retirar las piezas de resina y poderlo utilizar. En cambio, con Plastisol, en 15 minutos tienes la pieza concluida. Solamente no olvides que necesitas esta configuración: placa calefactora, controladores de temperatura, y esta que se alcanza a ver al final es el que me dice cuánta energía estoy consumiendo. Si observas, el color naranja dice 0.34 kilowatts hora, o sea, ni un kilowatts hora. El kilowatt hora aproximadamente CFE te lo está vendiendo en 5 pesos, un kilowatt hora. Lo que consumimos de energía ahorita fue 30.34, o sea, ni 5 pesos de energía consumimos. Interesante dato, ¿no? Entonces, ¿cómo mido cuántos kilowatts hora se están consumiendo? Pues con esta rosquilla que atraviesa el cable de fase. Si observas, ahí estoy utilizando 121 volts, es el color azul cielo, y es el voltaje de la corriente del lugar donde me encuentro. Y te repito, 0.34 kilowatts hora, o sea, y ya he realizado 2 moldes y no he consumido ni siquiera 1 kilowatt hora, o sea, no se consume energía, es a lo que voy. Y si observas, el controlador superior no está en funcionamiento. Ahorita no lo estoy utilizando. Estoy utilizando el controlador inferior. ¿Y esto qué quiere decir? 199.2 es la temperatura que se encuentra esta placa calefactora. No la toco porque está que arde. Entonces, pues ya tenemos todo. Tenemos nuestras piezas de Plastisol listas para usarse con resina. Así que contáctame si deseas más información y con gusto podré ayudarte en tus proyectos. ¿Sale? Recuerda que el Plastisol puede ser blanco, como es el que se encuentra acá, pero también hay de colores primarios: rojo, amarillo y azul. Y con esos colores primarios puedes hacer los colores secundarios: verde, naranja y morado. Y también hay color negro. Entonces, entre primarios y secundarios puedes hacer cualquier otro color, si es así que lo deseas. Si no, con el color blanco puedes hacer moldes para utilizarse con resina. Así que excelente opción, más económica, más rápido. Quizás la única inversión sería en adquirir el sistema de calefacción, que es un controlador de temperatura con tu placa calefactora. Y listo, estarías listo para hacer producción masiva de piezas de silicona. Así que saludos y no te olvides en suscribirte. Mi canal es Mata Manufacturing y aquí podemos realizar moldes en aluminio de cualquier tipo y tamaño. Así que cuídense y nos vemos pronto. Chao, chao.